Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la tercera clase de la unidad 2 de la materia Relaciones Internacionales. Seguimos hablando de la historia de las relaciones internacionales y en esta oportunidad vamos a trabajar y abordar el texto de Diana Rojas que se llama La historia y las relaciones internacionales, de la historia internacional a la historia global. El texto de la autora básicamente lo que va a hacer y el objetivo de este trabajo es de alguna manera periodizar la historia de las relaciones internacionales, el mismo objetivo que vimos en la clase anterior, tiene el texto de Pearson y Rochester, pero esta caracterización o periodización de la historia de las relaciones internacionales va a tener algunas diferencias, aunque lo interesante es que coincide en los años que dividen a cada uno de los períodos, que también la autora lo va a dividir en 4 períodos, pero ella va a abordar o le va a dar una mirada un poquito distinta y muy interesante para tener en cuenta y complementar con el análisis del texto anterior. La autora va a decir entonces que la historia de las relaciones internacionales la podemos dividir en 4 períodos, 4 grandes períodos. El primer período ella lo llama sistema westfaliano, el segundo período lo denomina concierto europeo, los dos períodos con una característica en común que los engloba, que es que la historia internacional se da entre las naciones. Es el período concretamente internacional, ¿sí? Y entre comillas nacional, es el período internacional de las relaciones internacionales, donde se dan relaciones entre las naciones, entre los estados nacionales. Estos dos primeros periodos van a tener lugar entre el primero, el período del sistema westfaliano, entre 1648, la paz de Westfalia, y 1815, el final de las guerras napoleónicas. Y el período del concierto europeo, que es el segundo período que va a tratar la autora, va desde el Congreso de Viena en 1815, que pone fin a las guerras napoleónicas, y el final de la Primera Guerra Mundial en 1919 con el Tratado de París. El tercer periodo ella lo denomina el periodo de la historia global, porque la diferencia con los dos periodos anteriores, entre otras, después vamos a ver más, es que la historia de las relaciones internacionales deja de ser básicamente europea y pasa a ser una historia de las relaciones internacionales de los 5 continentes. Y finalmente el cuarto periodo es el periodo de la historia global, donde ya la globalización va a traer grandes cambios en la historia de las relaciones internacionales y va a poner en cuestión hasta el concepto de lo internacional, porque ya las fronteras entre lo interno y lo externo van a ser muy borrosas, se va a ir diluyendo, con lo cual hablar de lo nacional y lo internacional va a perder cada vez más sentido. Así que bueno, estas son las 4 etapas. La tercera etapa, perdón, no dijimos, va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, de 1919 a 1889, y la cuarta etapa, el cuarto periodo, va desde la caída del muro de Berlín, desde el final de la Guerra Fría hasta nuestros días. Fíjense que hay pequeñas diferencias de años entre el inicio y el final, sobre todo de los dos periodos intermedios, el periodo del concierto europeo y el periodo de la historia global. Con respecto al primer periodo, a la historia internacional del sistema westfaliano, que va desde 1648 a 1815, la autora va a hablar que ese mundo es un mundo eminentemente estatocéntrico, donde el Estado es el principal actor de las relaciones internacionales y donde el orden internacional se da a través de un equilibrio de poder inconsciente, ¿sí? Con la excepción de Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir esto?
que los estados-naciones inconscientemente, no de una manera explícita, detallada en un papel, buscan el equilibrio de poder porque temen el nacimiento de la hegemonía de un estado, digamos, ¿no? Aunque, salvo Gran Bretaña, todos tienen la intención de ser ese país hegemón. Pero el equilibrio de poder termina siendo inconsciente, por eso se da sobre todo a través de las guerras, digamos, ¿no? Porque en ese intento de los estados de ganar siempre un poquito más de poder, ¿sí? se dan muchos choques y es un periodo de muchas guerras. Y por eso la diferencia con el periodo siguiente, el periodo del concierto europeo, es que el equilibrio de poder de la etapa del concierto europeo, que va de 1815 a 1919, es que el equilibrio de poder ya es consciente, y no solo por parte de Gran Bretaña, que siempre buscó el equilibrio de poder en la historia de las relaciones modernas y contemporáneas, sino que este equilibrio de poder es aceptado por todos, ¿no? Es buscado por todos a través del consenso, del diálogo, y el Congreso de Berlín en 1870 para repartirse a África es el principal ejemplo de cómo en esta época, en estos casi 100 años, el equilibrio de poder se da de una manera consciente por parte de los principales actores que siguen siendo los estados nacionales. Y otra característica que tiene esta etapa es que a ese equilibrio de poder consciente hay una comunidad de valores entre los principales países y potencias que tiene que ver con la legitimidad dinástica, digamos. Eso también, el temor hacia las revoluciones nacionales, hacia las revoluciones republicanas, democráticas, hizo que los estados nacionales, las casas monárquicas que gobernaban los estados, evitasen por todos los medios ir a una guerra, porque eso lo ponía en una situación de mucha vulnerabilidad para conservar el poder. La tercera etapa, entonces, la autora la denomina la etapa de la historia mundial. Y acá la diferencia con las etapas anteriores es que, si bien el Estado-nación continúa siendo el principal actor de las relaciones internacionales, empiezan a aparecer otros actores, pero el principal cambio, va a decir la autora, se da en que el equilibrio de poder ya no es inconsciente ni consciente, sino que el equilibrio de poder se va a buscar a través de un mecanismo de seguridad colectiva, ¿sí? Si en la primera etapa el equilibrio de poder inconsciente se lograba a través de las guerras, en la segunda etapa el equilibrio de poder consciente se lograba a través del acuerdo, del consenso, de los congresos que se realizaban, en la tercera etapa el equilibrio de poder no se va a dar por estos métodos, sino que el equilibrio o la paz, que en última instancia quiere decir básicamente lo mismo, se va a dar a través de mecanismos de seguridad colectiva. ¿Esto qué quiere decir? A través de la creación de normas o instituciones internacionales que tengan el objetivo concreto de mantener la paz y la seguridad entre los estados en las relaciones internacionales. En 1919 se da el intento de construir un orden de seguridad colectiva con Sociedad de Naciones, que fracasa, y en 1945 se da el segundo intento, que tiene vigencia hasta en la actualidad, que es el intento de crear un mecanismo de seguridad colectiva a través de la Organización Internacional de las Naciones Unidas, que con aciertos y errores continúa vigente hasta la actualidad, pero la autora, además de decir esto, de que la diferencia con las dos etapas anteriores es que en esta tercera etapa se busca el equilibrio de poder o la garantía de la paz y la seguridad con mecanismos de seguridad colectiva, este mecanismo de seguridad colectiva del derecho y de las organizaciones internacionales va a estar acompañado por el equilibrio del terror, que se logró a partir de la presencia y de la adquisición por parte de los países de las armas atómicas, de las armas nucleares. La posesión de las armas atómicas nucleares por parte de las 5 principales potencias y otras potencias más hizo que se construyese un equilibrio de poder y un temor a la destrucción mutua, ¿no? El concepto de destrucción mutua asegurada adquirió mucha relevancia en esos años para decir justamente que los estados tenían miedo de ir a la guerra, de enfrentarse
con otro Estado que tenga armas nucleares por el temor de una destrucción mutua asegurada, y que fue eso, y no tanto las Naciones Unidas, lo que evitó que desde 1945 hasta el día de hoy las grandes potencias no llegasen a un enfrentamiento militar directo, sino que todos los enfrentamientos en la Guerra Fría se dieron a través de terceros países, con guerras básicamente en países de África, de Asia, y conflictos menores en Latinoamérica, donde las potencias apoyaban a alguno de los dos bandos en conflicto. Pero directamente, el caso de los Balcanes también, enfrentamientos entre países que no poseen armas nucleares. Entonces, concretamente, ese miedo a la destrucción mutua asegurada hizo, entre otras cosas, pero principalmente, que no se dieran conflictos en las relaciones internacionales y no tanto los mecanismos de seguridad colectiva. Finalmente, la cuarta etapa, el cuarto periodo de las relaciones, de la historia de las relaciones internacionales, ella lo va a denominar el periodo de historia global, porque en esta etapa afloran ya fenómenos un fenómeno que empezaba a tener fuerza en la etapa anterior, que es el fenómeno de la globalización y la interdependencia, que lo que hace es que la división entre lo interno y lo externo, la división entre lo nacional y lo internacional, cada vez pierda vigencia o pierda sentido, porque la globalización y la integración económica, comercial, tecnológica, cultural de los países y concretamente de las sociedades hizo que la guerra pierda relevancia como tema de agenda en las relaciones internacionales de los países. Y temas como el cuidado medioambiental, temas como el terrorismo internacional y temas ahora que estamos viendo en estos momentos de sanitarismo con el tema de la propagación de las pandemias, hace que temas que antes eran considerados internos pasen a ocupar un lugar primordial en la agenda de las relaciones internacionales, ¿no? Donde las naciones en sus relaciones entre sí se empiezan a ocupar de temas que tienen que ver con cuestiones internas, cuestiones ambientales, cuestiones de seguridad como el terrorismo, y cuestiones sanitarias con el tema de los cuidados que deben tener los países y la cooperación que deben cooperación que deben llevar adelante para combatir virus, acciones terroristas, desastres ambientales, catástrofes, como vimos en los últimos años con los maremotos, los terremotos, los tsunamis. Entonces son esos temas que van apareciendo en la agenda internacional lo que van diluyendo, ¿no? La frontera entre lo interno y lo externo, y por eso lo nacional, lo internacional deja de tener sentido, porque ya no hay cuestiones internas que diferencien a las cuestiones externas, justamente porque los temas están todos conectados, y no solo los temas económicos, obviamente, fenómeno que empieza a vislumbrarse en la etapa anterior, que hace que aparezcan empresas transnacionales, que son los primeros actores que de alguna manera disuelven esta frontera entre lo interno y lo externo. Pero no es solo temas económicos, sino temas ambientales, de seguridad y sanitarios, los que ocupan un lugar central en la agenda de las relaciones internacionales, y por eso este periodo pasa a denominarse un periodo global, y donde el concepto de lo internacional va perdiendo sentido y se pone en discusión. Así que bueno, espero que les haya interesado esta clase basada en el texto de Diana Rojas, que me pareció muy interesante para reflexionar, y obviamente invitamos a los alumnos asistentes al curso a pensar ejemplos de nuevos temas, de nuevos problemas en la agenda de las relaciones internacionales entre los países, tema y consigna que la vamos a dar una vez finalizada la unidad con todas las demás consignas y preguntas. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto por este canal o por medios presenciales.